Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Hoy vamos a desmantelar un misterio que ha mantenido a miles de seguidores en vilo, una historia que parece sacada de una de esas producciones dramáticas que tanto amamos, pero que es sorprendentemente real. Nos referimos, por supuesto, a la esperada boda que nunca llegó a celebrarse entre dos de las figuras más icónicas del momento, Kerem y Hande. Y lo que ha salido a la luz es tan impactante que ha dejado a muchos con la boca abierta, revelando el verdadero motivo detrás de la cancelación de ese evento que tantas ilusiones había generado. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy no es un simple rumor, sino una verdad reveladora que sacude los cimientos de esta mediática pareja. Antes de adentrarnos en esta fascinante historia, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, te invito encarecidamente a que le des al botón de suscribir y actives esa campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Nos encanta verte formar parte de nuestra creciente comunidad. La noticia ha sido un verdadero terremoto mediático, resonando en cada rincón de las redes sociales y en los titulares de las publicaciones más influyentes. Durante un largo periodo, el futuro de Kerem y Hande fue el tema central de conversación. Su relación, siempre bajo el escrutinio público, se convirtió en el faro de esperanza para innumerables fans que soñaban con verlos unir sus vidas en sagrado matrimonio. La idea de su boda se había tejido en la imaginación colectiva como el culmen de una historia de amor de cuento de hadas. Sin embargo, ese sueño, al parecer, se desmoronó ante la fuerza de circunstancias que nadie anticipaba. La pregunta que ha atormentado a todos es, ¿qué podría haber sido tan poderoso, tan insuperable, como para detener una unión que se percibía tan sólida y profundamente deseada? La respuesta, damas y caballeros, ha sido finalmente desvelada por la fuente más directa y creíble, el propio Kerem. En una confesión que ha sacudido los cimientos de la industria, ha decidido dar la cara y explicar los motivos detrás de la cancelación de la boda. Y créanme, la respuesta dista mucho de lo que la mayoría había imaginado. Según la revelación de Kerem, la persona o el factor que impidió su boda con Hande no fue un tercero en el sentido romántico, como muchos habrían asumido. En cambio, la influencia provino de alguien mucho más cercano, y por ende, con un poder de persuasión y decisión considerablemente mayor. Hablamos nada más y nada menos que de la familia. Sí, han escuchado bien, la familia de él. Al parecer, existían objeciones profundas y presiones significativas por parte de miembros clave de su círculo familiar, quienes ejercieron un papel determinante y, en última instancia, decisivo en la no celebración de los planes de boda. Este es un aspecto de las relaciones de las celebridades que raramente se asoma en las portadas, pero que en la vida real, y particularmente en culturas donde el peso de la familia es un factor primordial, puede ser absolutamente crucial. Kerem ha sido notablemente abierto y honesto al respecto, aunque con una prudencia comprensible que evita exponer de manera excesiva a sus seres queridos, una actitud que denota madurez y respeto. Lo que ha quedado meridianamente claro es que las preocupaciones de su familia trascendían simples desaprobaciones superficiales o caprichos pasajeros. Pareciera que existían diferencias fundamentales en cuanto a la visión del futuro, las expectativas profesionales conjuntas, o quizás incluso aspectos de compatibilidad que, desde la perspectiva de su círculo familiar, no encajaban o no se alineaban con sus propios valores o proyecciones. Es un escenario que, si bien puede evocar la intensidad de una telenovela, es una realidad palpable y, en ocasiones, dolorosa para muchas personas. El camino hacia el altar, ese camino que se presume lleno de felicidad y promesas, no siempre es un lecho de rosas, y las influencias externas, especialmente las provenientes del seno familiar, pueden convertirse en presiones abrumadoras. Kerem ha expresado con sinceridad que, a pesar de la profundidad de su amor por Hande, la presión familiar se tornó insostenible. Sintió que no podía seguir adelante con la boda sin precipitar un conflicto de mayores proporciones y, al mismo tiempo, sin ir en contra de ciertos valores o expectativas familiares que él sentía que debía, en cierta medida, respetar. Esta revelación nos invita a una profunda reflexión sobre la intrincada complejidad de las relaciones sentimentales, especialmente cuando éstas involucran a figuras públicas cuyas vidas son objeto de constante escrutinio. La presión mediática, las expectativas de una legión de seguidores apasionados y, por supuesto, las ineludibles dinámicas familiares, crean un cóctel explosivo que puede convertir las decisiones más personales en empresas extraordinariamente difíciles. En el caso de Kerem, parece que el amor por Hande tuvo que ser sopesado y medido contra el inmenso peso de la lealtad y el respeto hacia su familia.
No es ni mucho menos una situación sencilla, y sin duda, ha debido ser un proceso emocionalmente agotador y doloroso tanto para él como para Ande. Es de vital importancia destacar un punto crucial: Kerem no ha culpado directamente a Ande en absoluto. De hecho, sus declaraciones sugieren con vehemencia que Ande fue, en gran medida, una víctima más de estas circunstancias externas incontrolables. Él ha reiterado con firmeza y convicción su profundo cariño y respeto hacia ella, dejando entrever que la decisión de cancelar la boda fue una carga que él asumió, aunque significativamente influenciada por estos factores familiares. Este matiz es fundamental, ya que evita la creación de un ambiente de hostilidad o resentimiento hacia Ande y, en su lugar, centra la atención en la compleja dinámica familiar y la presión que Kerem sintió que debía soportar. La forma en que Kerem ha abordado esta revelación, con una dosis considerable de madurez y una palpable ausencia de resentimiento o ataque hacia persona alguna, también es un aspecto digno de ser reconocido y elogiado. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta revelación? Para empezar, abre una nueva y fascinante ventana a la comprensión de las razones detrás de la ruptura, o al menos de la pausa, de esta relación que tantos admiraban. Los fans que alimentaban la esperanza de verlos desfilar hacia el altar ahora cuentan con una explicación, aunque quizás no sea la que esperaban o deseaban escuchar. Además, nos obliga a reflexionar sobre el papel insoslayable que juega la familia en las decisiones más trascendentales de la vida de las personas, incluso cuando se trata de adultos con carreras consolidadas y vidas que parecen independientes. La influencia familiar, que en muchos casos puede ser un pilar de apoyo incondicional, también puede, como en este conmovedor caso, convertirse en un obstáculo formidable. Esta revelación nos recuerda, una vez más, que detrás de las fachadas aparentemente perfectas que a menudo proyectan las celebridades en la televisión y en las redes sociales, existen personas reales, con sus propias batallas internas, sus propias luchas y sus propios conflictos. La vida privada de las figuras públicas rara vez es tan sencilla y lineal como a primera vista parece, y los problemas que enfrentan son, a menudo, sorprendentemente similares a aquellos que cualquiera de nosotros podría experimentar en nuestra propia existencia. La presión por cumplir con las expectativas, ya sean las propias, las de los demás o, como en este caso, las familiares, es un tema universal que resuena en todos los estratos de la sociedad. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Consideran que Kerem tomó la decisión correcta al ceder ante la presión familiar? ¿O creen que debió haber luchado con más ahínco por su relación con Ande, intentando encontrar una solución que satisficiera a ambas partes? Es un debate apasionante y comprendemos perfectamente que puede haber opiniones muy diversas y legítimas al respecto. En resumen, hoy hemos desglosado la sorprendente y, para muchos, reveladora explicación de Kerem sobre quién o qué fue lo que impidió su boda con Ande. Hemos aprendido que no fue un rival en el amor, sino la influencia y las objeciones de su propia familia las que, en última instancia, llevaron a la cancelación de los planes de boda. Kerem ha sido franco y honesto en su exposición, aunque manteniendo la debida discreción hacia sus seres queridos, y ha enfatizado de manera categórica que Ande no tuvo ninguna culpa en esta desafortunada decisión. Hemos reflexionado profundamente sobre cómo las dinámicas familiares pueden ejercer un impacto decisivo en nuestras vidas, incluso en las de las figuras públicas más destacadas, y hemos sido testigos de cómo, detrás del deslumbrante brillo del espectáculo, residen luchas muy humanas y complejas. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a nosotros. Agradecemos de corazón que nos hayan acompañado en este recorrido. Nos encantaría leer sus valiosas opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Tenían alguna otra teoría sobre por qué la boda no se llevó a cabo? Compartan con nosotros todo lo que piensan y sienten. Y si han disfrutado de este contenido y les gustaría ver más vídeos de este tipo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y primicias del apasionante mundo del espectáculo. Hasta la próxima.